veces es muy difícil ir en contravía contra la opinión pública y contra la opinión mundial. Es que la opinión pública no quiere decir que eso sea la verdad siempre, ¿no? Cuando es la opinión de muchos. La verdad no se fabrica, ni la verdad se establece por mayorías. A Jesucristo lo aclamó mucha gente y lo crucificó mucha gente, ¿no? Y era inocente completamente. Lo mandaron crucificar los romanos, los judíos, todos, y nosotros también matamos un inocente. De manera que es muy difícil guiarse uno por las apariencias y no pensar en la realidad. Hoy voy a hablar de Jerusalén. Les voy a decir primero lo que significa la palabra Jerusalén, ¿no? La palabra Jerusalén viene de dos vocablos, que es hieros, shalom. Hieros quiere decir sagrado y shalom quiere decir paz, quiere decir paz sagrada. La ciudad de Jerusalén es llamada en la Biblia la ciudad de David. En el libro de Samuel y en el libro de las Crónicas encontramos cómo David se va a apoderar de un caserío, de una cosa que realmente no era una ciudad, era un poblado. Y ahí se afinca y se llama Jerusalén. Se llama Jerusalén y después empieza a llamarse la ciudad de David. Después se le colocan murallas. Recuerden que las murallas y la ciudad es destruida en algunas ocasiones cuando el destierro de los judíos, profetizado por Jeremías, Jerusalén es destruida, literalmente destruida, asolada, desolada. Y el regreso de las lágrimas y los lamentos y los ayes, ¿no? Cuando empiezan los profetas del regreso después de los 70 años anunciados por el destierro, por la infidelidad de los judíos, cuando Dios los destierra, y su afán y su corazón es guiarse y volver a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, en ese momento la ciudad de David, se fue volviendo una ciudad ícono para ellos y para el mundo. Pueblo elegido, pueblo escogido por Dios, que les da una capital que es Hieros Shalom, la paz sagrada, desde donde gobiernan los judíos, los de la tribu de Judá. Cuando se separan las tribus, las 12 tribus de las dos tribus, el rey David se queda en Jerusalén, ¿no? Y desde ahí gobierna. Jerusalén es asediada, acuérdense en Isaías 38, Isaías 36, y cuando el rey es asediado y no tiene defensa Jerusalén, y el rey llora y ora y le pide a Dios que lo defienda porque no tiene ejército ni manera de defenderse. Es un episodio hermoso en la Biblia, y en ese momento Dios acude en ayuda del rey y envía sobre el ejército adversario, que era un poderoso ejército, sobre el jefe del ejército adversario, un demonio que se le mete y lo enloquece y lo saca volando y lo saca para afuera corriendo. El rey Ezequías llora, ¿no? Y pide la salida para triunfar en Jerusalén, porque no tiene poder ni no tiene mucho ejército para defender la ciudad. Y el rey huye y es asesinado fuera en otros, después de huir de Jerusalén, llevado por un demonio. Curiosamente, cómo Dios controla los espíritus buenos y los espíritus malos, porque Dios es Dios y es Dios de todos, ¿no? De los buenos y de los malos. Él gobierna a todos los ángeles, los buenos y los caídos. Y cómo cura al rey Ezequías también Dios. Y cómo huyen de Jerusalén los enemigos cuando Ezequías era un hombre bueno y ora, y Dios defiende a Jerusalén. En un momento Dios permite la destrucción de Jerusalén, en otro momento Dios defiende a Jerusalén. Ciudad santa. Jesús tenía que bajar a Jerusalén todos los años. Jesús acude a Jerusalén con su papá y su mamá al templo, que era el epicentro de Jerusalén, era el templo, que también es destruido una vez, también es destruido la segunda vez y es prometido la tercera vez. Entonces el templo es
acude Jesús al templo a la consagración, a los 12 años por primera vez al templo, a ser consagrado a Dios, ¿no? Cuando la pérdida de Jesús en el templo, en Jerusalén. ¿Cómo Jesús va a Jerusalén de regreso a la hora de la muerte? Tiene que regresar a Jerusalén, ¿no? Para ser muerto, para ser matado por los judíos, matado por los romanos y matado por nosotros. Jesús recibe 3 clases de asesinos. Unos, los asesinos materiales, que son los romanos, los que lo crucifican. Los asesinos intelectuales, que son los que instigan el asesinato de Jesús, que son los judíos, los escribas, los fariseos y el mismo pueblo que lo alababa, el mismo pueblo que grita crucifícale, crucifícale, son intelectuales. Y los asesinos espirituales de Jesús, que somos nosotros, porque por su causa Él murió por nosotros, porque Cristo me amó y murió por mí, por mis pecados, por causa de mis pecados. Pero Él regresa a Jerusalén para morir a la ciudad santa. Y Jesús se sienta sobre Jerusalén, eso en la montaña, mira la ciudad de Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén, que no has querido reconocer el tiempo de la venida. Como la gallina abraza a los polluelos, así he querido yo abrazarte y no has querido reconocer el tiempo de la venida. No lo quisieron reconocer como Mesías, lo rechazaron, lo repudiaron y lanza la sentencia sobre Jerusalén. El ay de ti, Jerusalén, es una maldición. Los ay en la Biblia son unas imprecaciones, son maldiciones. Y ese ay se cumple 37 años después, en el año 70, Tito, el hijo de Vespasiano, el general Tito, que construyó el Coliseo romano, que le gustan mucho las obras bonitas y las cosas de arquitectura buenas. Tito viene y con empalizadas y con trincheras, como había profetizado en el capítulo 21 de Lucas tal vez, cerca a Jerusalén al estilo romano, ¿no? Y dura unos meses el cerco de Jerusalén, y cuando nos dice Flavio Josefo que se comían los niños por el hambre y por la sed, era una cosa espantosa lo que pasó dentro de Jerusalén, ¿no? Y se cumple la profecía de Jesús, viene la destrucción de Jerusalén. Nos cuenta otro historiador que los cristianos que en ese momento estaban allí fueron avisados en profecía y huyeron de Jerusalén a Pela, de modo que la destrucción de Jerusalén, que la hicieron mucho más violenta, los zelotes, que eran los que usaban, de ahí viene la palabra sicarios, usaban una sica. Una sica era como una especie de pica metálica con la cual golpeaban a la gente, una sica, de ahí viene la palabra sicario. Los zelotes usaban una sica y los zelotes se opusieron cuando la negociación con Tito, que les dice, déjenme, entréguense, ríndanse y yo les conservo el templo, porque le parecía una obra de arte hermosísima, de arquitectura. Él admiraba mucho la arquitectura, él que había construido el Coliseo romano quería conservar el templo. Sin embargo, se oponen y se oponen ferozmente, ¿no? Y viene esa devastación de Jerusalén, devastación, ¿no? Y Jerusalén es pisoteada por los gentiles y se cumple una profecía de Daniel, que dice que cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, Jerusalén ya no será pisoteada por los gentiles. Y los gentiles empiezan a pisotear a Jerusalén. Hay un rey, después de eso, los romanos siguen gobernando allí mucho tiempo, y más tarde, después de Constantino, hay un rey cristiano en Jerusalén. Después vienen los árabes, todavía no hay musulmanes, y se apoderan de Jerusalén y sacan a los cristianos de allí. No me acuerdo si fue Balduino, uno de esos reyes árabes que tenía una gran caballería, y sacaron a los cristianos. Y ahí Jerusalén es tomada también por los turcos, después por los maometanos, ¿no?
y Jerusalén es disputada por tres religiones, la religión cristiana, ¿no? Porque es la ciudad santa, es la ciudad de Dios, y es disputada también por los judíos, pero los judíos están dispersos por el mundo entero durante 1870 años. La dispersión profetizada por Ezequiel en el capítulo 38 y 39, Jerusalén es dispersada de entre numerosas naciones. El pueblo de Israel sale volando por numerosas naciones y milagrosamente uno de los milagros más grandes y más estruendosos de la historia es como Dios recoge nuevamente al pueblo de Israel y lo reúne de nuevo y lo trae de nuevo a Israel. Pero no ha recobrado a Jerusalén. En 1948, por el Tratado Balfour, era un ministro inglés, se llamaba así, es reconocido por las Naciones Unidas nuevamente Israel como Estado. Eso es un milagro, que en 1870 años los judíos anden dispersos por el mundo entero, corriendo por el mundo entero y vuelvan al lugar que había sido su territorio y que, como dice el profeta en el capítulo 38, el profeta Ezequiel, había sido un desierto permanente. O sea, la fundación real de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad santa, la ciudad de los cristianos, la ciudad de los judíos, la ciudad que más quieren todos, es Jerusalén. Pero realmente Jerusalén era la capital de Israel, ¿no? Fíjese que antes de que Jerusalén regrese a manos de los judíos, asumen como capital a Tel Aviv, ¿no? La asumen como capital, pero ellos nunca habían renunciado a Jerusalén. Y sucede un milagro extraordinario, sucede un milagro extraordinario porque la profecía de Jesús dice: cuando Jerusalén deje de ser pisoteada por los gentiles. Eso es una cosa curiosa. Y lo trae Daniel, ¿no? Lo trae Daniel y lo trae el profeta Ezequiel y lo trae el Evangelio, porque el mismo Señor la cita. El mismo Señor maldice a Jerusalén, pero el mismo Señor dice que Jerusalén va a dejar de ser pisoteada por los gentiles. Eso es una cosa muy extraña. El mismo Jesús que la maldice, y se cumple la maldición con la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo de Israel por el mundo entero, huyendo por el mundo entero, los gulag en Rusia, el exterminio de los judíos en Rusia, el exterminio de los nazis por el mundo entero. Nosotros mismos en la Edad Media vestían a los judíos con una estrella de David sobre la túnica, y los niños nuestros cristianos a veces les tiraban unos huevos podridos. Es decir, había un desprecio inmenso por los judíos en el mundo entero, ¿no? En la liturgia de la iglesia, y es bueno que la conozcan, antes del Concilio Vaticano II hablaba de los pérfidos judíos. Imagínense, la misma liturgia de la iglesia los mencionaba como los pérfidos judíos. Después, con los cambios muy buenos litúrgicos, a mí me pasa lo del padre Castellani, yo le doy gracias a Juan XXIII por haberme devuelto la misa. Me devolvió la misa como era, realmente como era. Y entonces ya son nuestros hermanos separables, dicen. Juan Pablo II les dice nuestros hermanos mayores, más bíblico y más amoroso. Pablo VI hace la primera aproximación a los judíos cuando Pablo VI aparece un día en una sinagoga judía y abraza al rabino de la sinagoga, y eso se produce una conmoción mundial cuando Pablo VI hace un gesto de ese orden, ¿no? Que les habíamos dicho durante años a los pérfidos judíos, cuando se hacen las oraciones de la Semana Santa, se oraba por todos y por los pérfidos judíos, pero después no, ya después se ora por nuestros hermanos mayores, ¿no? Y como Juan Pablo II lo llamó en una forma maravillosa. A mí me impacta ahora con este debate de Jerusalén, y en parte
En buena parte estoy de acuerdo con los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital. Puede que políticamente es incorrecto, pero bíblicamente, ¿no? De acuerdo con la realidad bíblica, Jerusalén es la capital de Israel, sin dudas. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos vienen de una palabra que se llama filistín en la Biblia, que son filisteos. ¿Los filisteos de dónde son? Los filisteos no son árabes. Es más, los filisteos no hablaban árabe. Ahora son árabes y musulmanes porque se amalgamaron, se mezclaron. Ellos no les pasó lo de los judíos que caminan 1870 años y conservan su identidad, su religión, sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, su Torá, la ley bíblica. No, los judíos conservan eso y la conservan 1870 años sin juntarse, sin amalgamarse con los otros pueblos. Pero viene un odio progresivo contra los judíos a nivel mundial. Mientras los perseguíamos, los odiábamos más. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces, la Biblia nos habla de la reconstrucción de Jerusalén antes de que Jerusalén hubiera sido destruida. Y nos habla de los judíos, de que cuando va a ser pisoteado Jerusalén por los gentiles, ¿no? Entonces, después nos dice cuándo, hasta cuándo volverá Jerusalén a manos de Israel. Hay un texto que a mí me impresiona mucho, que es un texto literal, en el capítulo 8 del profeta Daniel. Me gustaría que lo miráramos un momentico, el texto de Daniel. Dice, ¿hasta cuándo la visión? El sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Le respondió, hasta 1300 tardes y mañanas, y después será reivindicado el santuario. Les voy a explicar a Daniel. Estoy leyendo el capítulo 8 de Daniel, versículo 13. Oí entonces a un santo que hablaba, y a otro santo que decía al que le hablaba, ¿hasta cuándo la visión? El sacrificio perpetuo. Está hablando de la Eucaristía. El sacrificio perpetuo de la época se refiere ahora al sacrificio perpetuo de la Eucaristía. Son dos cosas, pero una es un preanuncio de la otra. Lo que es figura de lo que va a ser, dice San Agustín. La iniquidad desoladora, o sea, la desolación sobre el lugar santo. El santuario y el ejército pisoteados. El santuario es Jerusalén, el santuario de los judíos. ¿Hasta cuándo serán pisoteados? Y le respondió, hasta 1300 tardes y mañanas, y después será reivindicado el santuario. Hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Vuelve y habla del fin de los tiempos, Daniel, en el capítulo 8. La Biblia empieza en el Deuteronomio con el tema del fin de los tiempos, que los teólogos, la mayoría, no han podido entender la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo. El fin de los tiempos, como dice Lucía de Fátima, que tiene 3 razones para creer que estamos en el fin de los tiempos, y la Virgen se lo dice a Conchita en Garabandal. Llegó incluso hasta el jefe del ejército, abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento del santuario, y el ejército en lugar del sacrificio puso la iniquidad. Y tiró por tierra la verdad, y así obró y le acompañó el éxito. Oí entonces al santo que hablaba. Entonces nos habla en la visión de Daniel de un macho cabrío y de un carnero que se enfrentan. Se refiere
a Alejandro Magno y a Darío Codumano III. Se enfrentan, ¿sí? Y Alejandro Magno lo vence y lo desbarata, ¿sí? Vino por el occidente recorriendo la tierra sin tocar el suelo. Este macho entero tenía un cuerno magnífico entre los ojos. Vino el carnero con 2 cuernos que ya había visto al otro lado del río y recorrió él con todo el ardor de su fuerza. Y como alcanzaba al carnero enfurecido contra él, embistió el carnero y le rompió los 2 cuernos sin que el carnero tuviera fuerzas para resistirle, y lo echó por tierra y lo pisoteó. El macho cabrío se hizo más grande, Alejandro Magno. Está profetizando la batalla de Iso, Alejandro Magno contra Darío Codumano III, el carnero y el macho cabrío. ¿En qué año fue la batalla de Iso? En el año 333 a.C. fue la batalla de Iso, ¿no? Entonces después nos va a decir Daniel una cosa impresionante. ¿Hasta cuándo la visión y el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora del santuario y el ejército pisoteados? Y le respondió, hasta 1300 tardes y mañanas. Usted pone menos 333 más 1300 hasta 2300 tardes y mañanas. 333 más 2300, 2300 en más y el otro en menos, porque estamos en el menos 333 antes de Cristo, ¿sí? Y después 2300 años después de Cristo, 2300 tardes y mañanas, capítulo 8 de Daniel. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da? Ustedes que son buenos ingenieros, matemáticos, contadores, que saben leer y escribir, que todavía no usan el Google sino el lápiz, o en el Google lo pueden hacer, ahí mirar en el computador, ¿sí? 2300 menos 333 nos da 1967. La guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, Moche Dayan, el tuerto, el parche, ¿sí? Los judíos son atacados arteramente por sus vecinos, más de 80 o 100 millones de vecinos contra 3 millones de judíos. Y a los pobres judíos los consideran pues infelices, ¿no? Y los siguen odiando. Ahorita son 250 millones de árabes contra 7 millones de judíos. Y todavía los judíos los tenemos, los perseguimos y hablamos mal de ellos y todas esas cosas. Yo los admiro mucho. Una potencia mundial con 25.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes son capaces de enfrentar todos sus circunvecinos, más de 300 millones de personas. Una armada, un ejército mundial poderosísimo, es una potencia militar. Nos dice, es un milagro de Dios, cómo se reconstruyeron después de 1870 años. Y eso nos da 1967, cuando Egipto y Jordania y otros países arteramente atacan el día de Yom Kippur a Israel, el día del perdón, cuando están rezando. Israel responde y en 6 días los vence. 1967. Y el general Dayan, sin pedirle permiso a la primera ministra, de regreso, porque va a entrar al Cairo, y le dice, no entre al Cairo, general, porque nosotros no somos capaces de administrar ese país y esa ciudad, somos muy chiquitos, ¿no? Pero los israelíes hacen milagros. Un día a las 3 de la mañana sacan su aviación, que no era tan grande en ese entonces, y bombardean todos los aviones del enemigo en tierra, y los desbaratan y los dejan sin aviación, y ahí empiezan a ganarle la guerra. Astutos los judíos, y un milagro de Dios. Esa guerra es un milagro de Dios, cómo los vencieron. Y en 1967, la fecha que Daniel nos arroja, 2300 tardes y mañanas, menos 333, la batalla del carnero y el macho cabrío, la batalla de Iso, nos da 1967. ¿Sí me entendieron? Cojan el capítulo 8 de la Biblia. ¿Quién sabe qué interpretaciones darán en la facultad de teología? No lo sé. Pero esta es la interpretación real, verdadera. 1967, el profeta Daniel nos había dado la fecha exacta en que los judíos recobraron a Jerusalén. El santuario dejó de ser pisoteado, es el santuario judío, la ciudad santa. En modo que el señor Trump tiene toda la razón.
es la capital de Israel. Gústenos o no nos guste. Que los palestinos estuvieron ahí un tiempo, seguramente que sí. Los cristianos también estuvieron ahí, los mahometanos también, los turcos también, los árabes también. Pisoteamos el santuario durante 1870 años y ellos lo recobran en 1967 y en el año 80 lo declaran la capital de Israel de nuevo, porque es su capital fundacional, histórica. Y generosamente le han ofrecido a los palestinos 2 veces, por favor, mire, les dejamos ese pedazo para ustedes, para que sea su capital, ¿no? Es como si nosotros le dijéramos a los venezolanos, mire, les dejamos de Teusaquillo para allá, para que sea la capital de la nueva Venezuela. No, pues no, ya tenemos 1,5 millones de venezolanos aquí. Seguramente tendremos muchos milicianos de Venezuela aquí adentro también, no sería de extrañar. De manera que estamos cumpliendo la fecha exacta. Esto al final de los días, nos dice Daniel. Es que la Biblia hay que leerla, como dice Santo Tomás de Aquino, en el Catecismo está citado Santo Tomás de Aquino. La interpretación de la Biblia casi siempre es literal. Literal. La pelea entre el macho cabrío y el carnero es la pelea entre Darío Codomano III y Alejandro Magno, donde es vencido Darío Codomano en la batalla de Iso, donde casi no hay batalla porque le tenían tanto miedo a Alejandro que pasaron de noche el río, atravesaron y cuando vieron a Alejandro que estaba entrando en los campamentos de ellos, a pesar de que la mayoría de los persas huyeron despavoridos, casi no hay batalla, como el puente de Boyacá, creo que fueron 17 muertos o algo así, que venían borrachos y enguayabados del pantano de Vargas. Parece que eso tampoco fue la gran batalla. De modo que esa es la batalla de Iso, ¿no? En el año 333 y 2300 tardes y mañanas. O sea, Daniel nos había dado la fecha exacta de la retoma de Jerusalén, de volver a recobrar a Jerusalén como la ciudad santa, la ciudad de David, donde David sacó en un pueblucho que se llamaba Jerusalén. David sacó a los jebuseos de ahí, váyanse de aquí. Y después siguen las guerras contra los filisteos. Después mete el arca en Jerusalén. Le quiere construir un templo a Dios David y dice el profeta Natán, no, tú estás untado de sangre, tú estás perturbado, no me vas a construir ningún templo. Se lo va a construir su hijo y fue Salomón el que construyó el templo que después fue destruido. Después viene la primera reconstrucción del templo, el segundo templo, que adornó Herodes de una manera fastuosa para echarse al bolsillo a los judíos, ¿no? El Idumeo, o sea, viene la profecía de Natán, viene la reconstrucción del templo, lo hace su hijo Salomón. En Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. O sea, yo creo que el señor Trump sabe más Biblia que estos fariseos europeos, perdónenme, hipócritas, como les dijo Netanyahu, ¿no? Que están asesinando a los niños y a los emigrantes porque se han hundido en el mar millones de inmigrantes. Y está pasando una cosa terrible, están protegiendo a los europeos a Libia y Libia coge a la gente que regresa del África, los esclaviza, los vende, les da comida vendida y vende esclavos. Libia, y nadie se queja de eso, se quejan es de los judíos. Y todos los días, ¿no? ¿De dónde sacan el dinero los palestinos? No sé, para lanzar misiles sobre Israel diario. ¿Cuánto vale un misil? 1, 2, 3, 5, 10, diario. De pronto ellos tienen una tecnología inmensa, un escudo contra los misiles en Israel, porque han entrado muchos misiles y han matado niños, han golpeado buses de niños, de escuelas, y entonces los judíos se defienden con todo, ¿no? Las intifadas y con todas esas cosas, que los palestinos estuvieron ahí un tiempo, los filisteos, ¿no? Y que hay que tener consideración con ellos y que hay que dejarles una tierra y que hay que dejarlos vivir en paz. Tienen que vivir ambos en paz, todos deseamos que vivan en paz. Pero la verdad histórica, la verdad bíblica es que Jerusalén es la capital de Israel.
gústeles o no les guste, ¿no? O el que lea la Biblia lo entiende, ¿no es cierto? Así como después, cuando regresan en la guerra de los 6 días, este hombre recobra los altos del Golán, recobra un montón de tierra que había sido distribuida por Dios. Y Jesús profetiza lo mismo cuando Jerusalén deje de ser pisoteada por los gentiles. Todavía Jerusalén era de Israel, o sea, Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser pisoteada por los gentiles, así como profetizó la invasión de los romanos, la destrucción de Jerusalén. ¡Ay de ti, Jerusalén! Y maldijo a Jerusalén en ese momento, la ciudad santa, pero después dijo que la recobrarían y que dejaría de ser pisoteada por los gentiles. La Biblia nos habla simbólicamente de la nueva Jerusalén, como nos habla San Pablo del nuevo Israel. Y San Pablo nos dice que nosotros los bautizados católicos somos el nuevo Israel. Porque los judíos rechazaron al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de Israel, Señor del mundo, Señor de la Iglesia, y entonces nosotros lo asumimos, ¿sí? Y después vendrá una nueva Jerusalén. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, Lucas capítulo 21, versículo 23. Está hablando de lo que se está viviendo hoy. Dice, estos son días de castigo. O sea, la Biblia habla de castigo. La Virgen de Fátima habló de castigo. Dijo que en la Primera Guerra Mundial, si no se convertían, vendría otra peor como castigo de Dios, dijo la Virgen de Fátima. Y la Virgen no usa una palabra más ni una palabra menos, como la Biblia tampoco. Entonces dice, estos son días de castigo, estos que estamos viviendo. Se cumplirá todo cuanto está escrito. Hay de las que estén encinta y criando en aquellos días, ahorita. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo, y caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Los romanos pisotearon a Jerusalén. Después, como les cuento, hubo un rey cristiano, cuando ya se había reconstruido un poco Jerusalén. Después hubo un rey árabe, después hubo un rey turco, después musulmanes, y fue una disputa permanente en Jerusalén. Sí, pero no hubo palestinos en Jerusalén, que yo sepa, no. En estos 1870 años, no. Cuando vino esa colonización infame, de ingleses y franceses, que después del Imperio Otomano, el Tratado de Jules-Picot, le ofrecieron a los árabes, iban a construir una gran nación árabe, y como siempre estas potencias mundiales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, siempre el imperialismo de ese mundial, ahora es el imperialismo de Putin y el de Estados Unidos y el de China. Siempre esos imperialismos mundiales son devoradores de tierra, engañadores, tramposos, y en ese tratado famoso se repartieron, en lugar de cumplir la promesa de hacer una gran nación árabe, lo que hicieron fue repartirse la tierra, un pedazo para Inglaterra, un pedazo para Francia. Los franceses se quedaron por allá con el lado de Siria, y el lado de Palestina, ese lado, ¿sí? Siempre robándose el petróleo, comiéndose el petróleo, ¿no? Lo que hicieron en Estados Unidos cuando mataron al dictador de Libia, destrozaron el paisito, se ha reducido el petróleo a 1/3 y destruyeron toda la economía, ¿sí? Lo mismo con Irak, cuando dijeron que había cosas nucleares y no hubo nada. Siempre esa cosa, ese famoso tratado, cuando el Imperio Otomano se disuelve,
que del lado de los árabes estaba el famoso Lawrence de Arabia, que es una leyenda y se han hecho películas muy buenas sobre eso. Estaba a favor de los árabes, este inglés que vivió con ellos. Los estafaron, los engañaron, los partieron en pedacitos y se comieron todas esas tierras, entre ingleses y franceses. A mí no me diga que esos son los buenos y que ahora se las están dando de buenos y de derechos humanos y criticando a Israel y criticando a Trump porque reconoció a Jerusalén porque como capital. No, el señor Trump tiene toda la razón, ¿no? Y lo que les dijo Netanyahu son fariseos, son hipócritas. Están vendiendo esclavos en Libia bajo el patrocinio de esa comunidad europea que los apoya. ¿Por qué no salen a defender a esos esclavos africanos que venden en Libia? ¿Por qué no todos esos millones de muchachos y niños y todos que se hunden en el Mediterráneo, que es un sepulcro tremendo, los europeos, por qué no toman medidas contra eso? ¿Cómo engañaron los países árabes durante mucho tiempo? Y ahora son salvadores y son redentores también. Pues no, no son. Vuelvan y lean el tratado sobre el Imperio Otomano, cómo les prometieron la gran nación árabe y cómo los estafaron y no les cumplieron los tratados, Inglaterra y Francia, ¿sí? Ahora que tenemos un tipo vehemente y fuerte y alocado como el señor Trump, pero que hace una cosa que es verdad, ¿no? Entonces lo que dijo el señor Netanyahu tiene toda la razón. Un país de 7 millones de habitantes y 25.000 kilómetros rodeado de 300 millones de enemigos. En este momento el 50% de los alemanes son antisemitas. Otra vez, de Francia han tenido que huir casi todos los judíos de París. Me acuerdo de un rabino famoso en Nueva York que citó a todos esos ricos judíos de Nueva York y le echó un discurso. Yo tenía el video y les dijo: hermanos, es hora de salir de este país, de Estados Unidos, porque ya se va a cumplir Ezequiel 38. ¿Qué es Ezequiel 38? Pues el ataque de Gog y Magog de Rusia contra Israel y contra Europa. Y mire, el señor Putin orondo mete una aviación, destroza medio país para defender un dictador feroz e infame, pero no le han dicho nada de los derechos humanos al señor Putin tampoco. El problema es contra Israel, pero no es contra Rusia, que está volviendo pedazos esos países, que se tomó una península en Ucrania completa, no pasó nada. ¿Sí? Y tiene la parte de arriba de Ucrania vuelta a pedazos con unas guerras de guerrillas y han alimentado nuclearmente a Corea y a Irán, que Irán dijo que Israel debía desaparecer de la faz de la tierra. Pero no dijeron nada. Ahí está Irán, impoluto con sus plantas nucleares. ¿Quién le dio tecnología nuclear a Irán y quién le dio tecnología nuclear a Corea? Pues Rusia y China. ¿Y por qué no les dicen que guarden los derechos humanos, que no hagan eso? ¿Por qué no los enfrentan? Hipócritas, fariseos, mentirosos, malvados además. Es una diplomacia de apariencia, ¿no? ¿Sí? Es una cosa impresionante. Entonces, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se cumplió? En 1967, cuando Daniel en el capítulo 8 profetiza la recuperación de Jerusalén. ¿Por qué? Porque le pertenece a Israel, es la capital, es la ciudad de David, es la ciudad santa, que la queremos mucho los cristianos, porque claro, allá murió el Señor, allá lo matamos, ¿no? Allá lo matamos, entre romanos, judíos y cristianos matamos al Señor. ¿No? Los romanos el instrumento material, los judíos el instrumento intelectual y nosotros el instrumento espiritual, porque Él murió por nosotros, pagó por nosotros. Cristo me amó y murió por mí. De manera que en el capítulo de Lucas 21 dice: Jerusalén pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y Jesús, que maldice a Jerusalén, profetiza que se va a recuperar y que va a volver, ¿no? Y después viene el libro del Apocalipsis.
a hablarnos de la nueva Jerusalén, una Jerusalén celestial, ¿no? La Jerusalén celestial, Jerusalén es tan importante que la Jerusalén celestial es algo especialísimo. Yo me atrevo y voy a citar, y le voy a mandar un abrazo inmenso a una amiga que quiero mucho, que no la veo hace años, escultora maravillosa, una artista extraordinaria, mi amiga Alicia Tafur. Estábamos en un retiro hace 25 años en Cartagena, me acuerdo por allá, ¿sí? Y estábamos en el balcón, en un apartamento, un grupo de católicos, cristianos, carismáticos, estábamos haciendo un retiro, y ella me dijo que desde el balcón había visto descender del cielo, había tenido una visión, la Jerusalén celestial, la que tiene las 12 columnas, que son las 12 apóstoles, ¿no es cierto? Jerusalén mesiánica. Entonces vino los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas. Vea lo que te voy a enseñar a la novia y a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande en lo alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande, alta, de 12 puertas, y sobre las puertas 12 apóstoles. 12 ángeles y nombres grabados que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al mediodía, 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan el nombre de los 12 apóstoles. O sea, el antiguo Israel, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. La nueva iglesia que se junta con el viejo Israel, Israel convertido, la nueva iglesia. Y ella me decía que veía una hermosa ciudad que bajaba del cielo. Literalmente, como dice aquí, fue la visión de Alicia. Yo no sé si ella se acuerda, porque hay gente que tiene visiones hace 20 o 30 años y ya no se acuerda. Pero una hermosa visión, ¿no? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puentes y su muralla. La ciudad es un cuadrado, su largura es igual a la anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego la muralla y tenía 144 codos con medida humana, la empleada por el ángel. El material de esta muralla de jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. ¡Oh, qué hermosura! Pues esa fue la visión que ella tuvo. Yo no sé si será literal, que va a bajar del cielo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, esa nueva Jerusalén, y va a estar en la tierra. Mi amigo ST de Bucaramanga veía algo semejante. Veía los cielos nuevos y la tierra nueva, que las piedras eran como diamantes, como cristales. Decía que las paredes eran hermosas y que las paredes tenían sonidos celestiales. Él dice que cantaban, es una forma de expresarse. Hermosa, él me dijo que tuvo esa visión, que es lo que se aproxima después de la gran tribulación, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. ¿No? Otros ven simbólicamente la Jerusalén celestial como el cielo, pero no. La sexta de coralina, la séptima de crisolito, la octava de berilo, la novena de topacio, la décima de crisoprasa, la undécima de jacinto, la duodécima de amatista, y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Pero no vi en el santuario alguno en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni sol ni de luna que la alumbren, porque ilumina la gloria de Dios y la lámpara del Cordero. Las naciones caminarán a su luz, los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 21
la Jerusalén celestial, cuando el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Qué cosa tan hermosa. Y volvemos ahí sobre el tema de Jerusalén, ¿no? Y terminaremos ahí con la Jerusalén celestial. Los judíos aspiran a esa Jerusalén material y ya llegarán también con nosotros a la Jerusalén celestial cuando los judíos acepten su verdadero Mesías, que todavía no lo conocen, pero han sido restaurados, han sido recuperados, han sido regresados a su tierra después de uno de los milagros históricos más apoteósicos, más gigantescos. Si usamos la palabra ciclópeo no es nada, es algo de una magnitud impresionante, como Dios después de 1870 años recoge a este pueblo de Israel, lo trae a Israel de nuevo a un lugar que había sido un desierto permanente, donde había sido dispersado de entre numerosas naciones. Dice Ezequiel 38, y dice, esto sucederá en los últimos días. ¿Cuándo comienzan los últimos días? Cuando se recobre Israel, cuando Israel regrese de entre numerosas naciones. Ya sucedió, 1948 es el comienzo de los últimos días, según el profeta Ezequiel en el capítulo 38, que termina con el capítulo 39, al final del capítulo 39, hablando de la conversión de Israel, la conversión de Israel. A veces la Biblia nos separa capítulos y fueron los que crearon los capítulos y los versículos de la Biblia que hicieron un gran trabajo, pero no pertenecen a la palabra de Dios. Son capítulos y versículos separados y organizados para que entendamos la Biblia. Pero, por ejemplo, el discurso del Sermón del Monte hay que leerlo seguido. Mateo 5, 6 y 7. Es un solo discurso. Que lo partieron en 3 pedazos, no. Son un solo discurso. Ezequiel 38 y 39 es un solo contexto. Hay que leerlo completo. Es una sola cosa. Es el ataque ruso contra Israel y el ataque ruso contra Europa en compañía de 5 países. Entre esos están los de Irán, que quieren acabar con Israel y borrarlo de la faz de la tierra, que son los antiguos persas, son los iraníes. Vamos a hacer un paréntesis un instante. A mí me encanta la Biblia. La han destrozado, la han despedazado, la han hecho trizas en las nuevas teologías. Eso está escrito. Daniel lo había dicho. Serán adulterados los tiempos y la ley, o sea, adulterados las estaciones de los tiempos y la ley, el Evangelio, la ley de Jesús. No se está refiriendo a una ley judía, sino a la ley mesiánica, la de Jesucristo. Adulterados los tiempos y la ley, sí, es uno de los signos de los últimos tiempos. Desafortunadamente el demonio embadurnó y convirtió los seminarios y las facultades de teología en alcantarillas morales y teológicas, y son muy pocos los que sobreviven. En estos días le mando un abrazo al rector de los seminarios del Opus Sanctorum Angelorum, de la obra de los Santos Ángeles en Brasil, el padre Andreas Dankel, uno de los hombres que más sabe sobre ángeles en el mundo, en geología, la verdadera geología, no solo la de San Bernardo y la de Santo Tomás de Aquino, la de Dionisio y la de Areopagita, las verdaderos angeologías, y Néstor, que se fue por allá, el director de nuestro grupo de jóvenes, está allá de seminarista, ayer me enteré, lo felicito. Y yo sé que su familia está muy dolida, debía estar feliz de tener un hijo sacerdote en una comunidad de sacerdotes tan buenos y tan santos como esa, que son sobrevivientes de ese pequeño resto que le queda a la iglesia. Yo quiero darle las gracias a todos y
pedir mucho por la iglesia en este momento tan difícil de la iglesia. Felicitar también a todos estos buenos sacerdotes y comunidades buenas como la comunidad de la Santa Cruz y la obra de los Santos Ángeles, que han conservado la sana doctrina, han conservado sus hábitos religiosos, han conservado la liturgia, han conservado las cosas correctamente. Nuestros hermanos maronitas, con esa misa tan hermosa que celebran los domingos. Mucha gente, y quedan un pequeño resto en la iglesia. Le mando un abrazo a los de la obra de los Santos Ángeles, especialmente al padre Andreas Dankel, que está de rector del seminario en Brasil, este sacerdote alemán tan santo y tan alegre, no parece alemán, pues esa inmensa alegría que tiene y esa sabiduría con razón en relación con el Apocalipsis y en relación con los Santos Ángeles, que es el hombre que más sabe en el mundo de ese tema, y no solamente la angeología de Dionisio de la Areopagita o de San Bernardo, sino la angeología de Santo Tomás de Aquino, que es bastante compacta y bastante completa. Y Néstor, que la familia era nuestro director del grupo de jóvenes, que está por allí, la familia que está triste porque él está allá, debía estar feliz, alegre de tener un hijo sacerdote en este momento y en una comunidad que es una garantía, es una comunidad de ortodoxia, de sana doctrina. Y muy bueno, va a ser del remanente, el pequeño resto que va a sobrevivir de la iglesia. Yo creo, como Lucía, que tenía 3 razones para creer, Lucía la de Fátima, estábamos en los últimos días. Yo no tengo 3 razones, tengo 63 razones, cuando quieras se las leo. Y saludes a mi amigo Peter, que me dice, Rafaelito, se están cumpliendo y se cumplieron ya todas las profecías. ¿Por qué no viene el aviso, el milagro, el castigo? ¿Por qué? No se afane, mi querido amigo, ya vendrán. Para Colombia vienen cosas muy difíciles. Ustedes las han visto en el libro de nuestra amiga Nelly Madrigal, Profecías de un alma víctima para Colombia y el mundo, hoy y mañana. Y aquí transcribí la profecía de la Salet, que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Va a haber en Colombia cosas muy difíciles, seguimos orando, sigamos orando, necesitamos más oración. Aquí habla del falso profeta, habla de Benedicto, de cómo lo iban a presionar para que renunciara, lo dijo 4 o 5 años antes Nelly. Es impresionante las profecías de un alma víctima. Oremos por la iglesia, oremos por nuestros párrocos, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes. Es muy triste que un alma estudie teología y filosofía durante tantos años y quiera ser un sacerdote y termine desviándose por culpa de sus maestros o de sus profesores o de las teologías que le inculcaron, ¿no? Las personas generalmente son lo que les han metido dentro del coco aquí. Esos son, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y las circunstancias es que los llevaron a un seminario donde les enseñaron cosas falsas y entonces ellos comieron cosas falsas y creen que eso es verdadero, pero hay que orar por ellos porque algún día pedirle al Señor que les dé luz y claridad. El Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo guía, y pidámosle al Espíritu Santo por la iglesia, pidámosle por el pequeño resto. Ore mucho por sus sacerdotes. Si su sacerdote está equivocado o está consagrando mal porque no está haciendo litúrgicamente las cosas correctas, o sea, no hay consagración, según dicen los liturgistas, como el padre Cárdenas o el padre Urrutia, pero entonces ore por ellos, mándeles una cartica, porque a veces no son pastores, sino que son como miuras y embisten. Entonces es mejor orar por ellos y orar por ellos y orar por ellos. Oremos y oremos por Colombia, oremos por la iglesia. Les mando un abrazo grande de la Navidad para todos. Nada de borrachera, nada de comilonas, sino mucha oración, y la Navidad celebre a los niños y haga feliz a un niño pobre que necesita su corazón y necesita su amor y necesita una obra cristiana. Que Dios los bendiga a todos y esperemos que este 2018 sea, no les profetizo, pero que sea soportable, que tengamos fortaleza para sobrellevarlo. Que Dios los bendiga. Oremos por nuestros gobernantes que lo necesitan muchísimo. Que Dios los bendiga. Gracias.